Hola, soy Lizeth Correa Rubio del 630B y en este podcast voy a mencionar las cosas que se me hicieron interesantes del documental de la relatividad, que prácticamente van contando la vida de Einstein, cómo fue desde sus inicios y cómo fue desarrollando cada una de sus leyes y las ecuaciones que lo llevaron a sacar la teoría de la relatividad. Aquí también se mencionan algunas cosas de su vida personal. En esta película documental se menciona que Einstein no era el estudiante que nosotros pudiéramos creer que era, ya que él incluso se salía de sus clases o no entraba y sus maestros nunca imaginaron que él fuera a lograr lo que logró y que iba a hacer un descubrimiento tan grande. Incluso su padre le decía que era un fracasado y se menciona que su padre murió pensando esto, ya que cuando Einstein se graduó no podía encontrar trabajo por lo mismo y estuvo mucho tiempo buscando trabajo, pero en todos lados se lo negaban y su papá incluso le ayudó a buscarlo, pero no conseguía nada. Fue que pudo conseguir un trabajo hasta que se mudó a Berna y uno de sus amigos pudo conseguirle un empleo en la oficina de patentes. A él no le parecía que su trabajo era demasiado exigente, así que tenía el tiempo suficiente de observar el universo. Eh, Gracias a ese trabajo que tenía, al revisar los patentes, pudo desarrollar algunas habilidades como físico. Y él mientras observaba se preguntaba qué se sentiría estar cabalgando en un rayo de luz. Incluso él mientras trabajaba realizó algunos artículos, los escribió y en uno de ellos habla de la luz que funcionan como fotones, lo cual en la actualidad es muy indispensable. También hablaba de los átomos. Él también pudo dar respuesta a qué es lo que hace brillar a las estrellas. Como ya había dicho, él pensaba que qué se sentiría cabalgar en un rayo de luz, lo cual esto lo llevó a investigar y a iniciar su proceso de investigación para sacar la teoría de la relatividad. Siguió escribiendo y realizando ecuaciones para poder sacar su teoría o para poder sacar conclusiones y los mandaba a un lugar donde podía darle seguimiento o podían revisarlos para ayudarles, pero como era nuevo y nadie lo conocía, pues muchas veces no creían que fuera cierto y no le daban respuesta hasta que alguien le dio respuesta y le ayudó. Lo contactó ya que creyó que esto pudiera ser, su teoría pudiera ser real y pudiera funcionar. Así que él siguió con este proceso y todo iba bien hasta el momento de tener que comprobarlo. Y él no sabía cómo comprobarlo hasta que se le ocurrió la idea de que podía hacerlo mediante un eclipse, ya que el eclipse al tapar el sol pudieran observar las estrellas que se encuentran alrededor de ellas y así sacar sus conclusiones. Y para esto investigaron y se iba a realizar iba a haber un eclipse y contactaron a astrónomos, pero pues ninguno quería, hasta que contactaron a uno que era especializado o le gustaba esto de los eclipses, así que él y otro científico fueron a un campamento para poder tomar fotos de este eclipse y las estrellas que estaban alrededor. Pero fue entonces que inició la Primera Guerra Mundial y no pudieron hacerlo porque los soldados los atraparon en su campamento y no pudieron realizarlo. Entonces faltaba tiempo para otro eclipse, pero como estaban en la guerra no podían seguir con esto, así que el astrónomo
pudo ir a ver ese eclipse y tomar las fotografías, pero estas no salieron muy claras y no podía descifrar si era cierta o no la teoría. Después de esto, uno de sus compañeros también fue a observar otro eclipse después de años y no pudo tomar fotos y no se veían claras. El primer astrónomo dijo que probablemente no era real la teoría, pero en las fotografías del segundo se veía más claro y pudiera ser que mediante estas se pudiera comprobar. Así que esperaron más tiempo para comprobarlo otra vez mediante otro eclipse, pero algo salió mal y tampoco pudieron hacerlo. Se veía mejor, pero no se pudo comprobar bien. Así que lo empezaron a conocer a Einstein y lo llamaron para una conferencia, pero para esta conferencia tenía que tener su teoría comprobada y aún no lo había podido lograr. Entonces, en el proceso de esto lo empezaron a conocer y a llamar para conferencias. Digamos que su fama fue aumentando. Entonces, para el próximo eclipse, ya para comprobarlo, fueron varias personas a montar sus telescopios y pudieron sacar mejores imágenes y con esto comprobaron que sí era verdad y que su teoría era real. Pero para esto duró muchos años intentándolo. Tuvo que esperar años para que sucedieran los siguientes eclipses y había guerras. Incluso en un lapso de este tiempo se pudo dar cuenta de que su teoría o sus ecuaciones estaban mal, así que las revisaba y las revisó y las pudo corregir y pudo sacar la ecuación que era la definitiva. Se mencionó que en una de sus conferencias que dio había un matemático y era cuando Einstein aún no tenía la ecuación final, así que él y el matemático las revisaron y la sacaron ya bien estructurada al mismo tiempo, pero no se sabía de quién era o quién tenía la teoría correcta, quién la había sacado primero. Así que el matemático dijo que realmente quien la había sacado era Einstein, que él la retomó para corregirla. Y así fue como le tomó años poder sacar su teoría y comprobarla, ya que fue por todos los sucesos que tuvo que atravesar. Él estaba casado con una de sus compañeras estudiantes, era física, pero en el lapso de su matrimonio, él le fue infiel con su prima. Einstein tenía 2 hijos y le pidió el divorcio, pero para concederle el divorcio, él le dijo que si ganaba un premio Nobel, le iba a dar el dinero para que pudiera mantener a sus hijos. Pero esto no sucedió en un tiempo corto, ya que hubo muchas fallas en su lapso de comprobación, pero al final pudo obtenerlo y así fue como se lo dio a su esposa para que pudiera mantener a sus hijos. Aunque el premio Nobel no lo recibió por su teoría de la relatividad, lo cual es algo bastante interesante, lo recibió por un artículo que había publicado antes. Como conclusión, esto se me hace bastante interesante y es muy importante, ya que sin ello no podríamos tener algunos de los avances que tenemos, por ejemplo, satélites, porque no podrían mandarlos, al igual que en alguna de sus teorías anteriores, de sus artículos anteriores,
que explicaba los fotones. Los fotones los utilizamos en rayos láser y algunas otras cosas. Así que muchas de las cosas que tenemos ahora no podrían funcionar o no podrían existir sin su teoría. Y pues él logró ser el físico más grande o el más reconocido que hay hasta ahora, ya que su teoría nos ha ayudado bastante en la actualidad. Después de eso, todo fue surgiendo, las tecnologías para que tenemos ahora para ver el espacio y muchas otras. Aunque él incluso tuvo que contradecir a su ídolo, que era Isaac Newton, él pudo comprobar su teoría. Y pues una conclusión personal es que aunque seas el peor estudiante, puedes lograr muchas cosas, así como lo demostró él. Y muchas veces las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos en el tiempo que nosotros queramos, ya que él duró casi 15 años en poder comprobar su teoría. Y pues así es como surgió una de las teorías más importantes, que es la de la relatividad, y que nos ayudó bastante. Y esto sería todo, muchas gracias.